Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con mi review y análisis del capítulo número 22 del segundo course o la segunda parte del anime de Bleach A Thousand Year Blood War. Guardianes, después de una semana de descanso o de capítulo de recopilación, pues volvemos con la adaptación de este segundo course de Bleach. Y nada, pues este capítulo 22 que tiene como título Marchando los zombies, así que veremos a Giselle en acción. Así que guardianes, pues vamos allá con la review. El primer punto que quiero destacar de esta review es un poco la relación, o más bien la sensación de amistad y de, a pesar de ver cómo Ishida ha, digamos, traicionado o en este caso va a pelear en esta pelea en otro lado que no es el lado habitual, al lado de Ichigo, de la propia Orihime, de Chad, es decir, de los Shinigamis. Me gusta mucho la reacción de Ichigo, que al final es la lógica del personaje, por tanto, esa relación de amistad que tiene con Ishida. Amistad, rival. Al principio sí, yo creo ya más amistad. Y es que dice que quiere hablar con él, que por algún momento, por algún motivo tendrá de por qué en este caso va a pelear en el bando rival. Al final él es un Quincy, estamos hablando de una guerra entre Shinigamis y Quincy's, entonces es interesante ver la respuesta que le dará Uryu, le dará Ishida cuando tengan esa conversación. Y en el momento en el que incluso él no, digamos que las palabras no le sirvan para volverlo al redil o volverlo con sus amigos, pues decidirá Ichigo darle de hostias hasta que consiga traerlo de vuelta. Vamos, que Ichigo va a traerse de vuelta a Ishida, ya sea por las buenas o por lo civil o por lo criminal. No hay más, la verdad, me gusta esa actitud de amistad de Ichigo, y además es muy propia de su relación con el propio Ishida. El segundo punto, guardianes, que nos deja este capítulo es un poco darnos las diferentes batallas que se van a producir una vez que se ha producido ese ascenso de tanto de Yuhabach como los propios Yugram y Ishida hacia al reino espiritual. Vamos a ver un poco las batallas de los Quincy que van a evitar que los Shinigamis puedan poner en peligro el plan del rey Quincy. En primer lugar vemos un Byakuya, se enfrentará a tres Quincy's, entre los que está la propia Candice y que también tiene luego a Pepe como rival, así que problemas para el propio Byakuya. Mientras que Renji y la propia Rukia se enfrentarán a Basbi, mientras que Yumichika y Kaku en teoría se enfrentarían a la propia Giselle. Pero bueno, ya sabemos que al final Kako y Yumichika no son los más poderosos del barrio, y al final van a necesitar la ayuda de Mitsuri, que va a ser quien realmente, el capitán, se va a enfrentar a Giselle en el combate que se va a centrar este capítulo y seguramente el próximo. A ver, del combate o del inicio de Mitsuri es que contar a Kako y a Yumichika es un poco bait contra Giselle. Aquí hay bastantes revelaciones. La primera, que Giselle es un tío. Sí, es un tío. ¿Quién se lo iba a imaginar viéndola? Yo cuando lo he visto he dicho, what the fuck. Pero bueno, curiosa revelación. Mientras que hay otra que ya se veía veniendo, que es que Van Vieta forma parte de ese ejército de zombies, que por eso es la letra Z, la de la propia Giselle. Y es que es un zombie controlado por la propia Giselle, bueno, el propio Giselle en este caso. Y pues vemos cómo también funciona realmente el poder de este Quincy, que al final es que a través de su sangre, como ya sabíamos, es capaz de convertir zombies a quien pueda poseer. Pero hay una diferencia. En el caso de los Quincy's, para poder utilizarlos como zombies, necesita matarlos. Es decir, que cuando Babieta fue derrotada por Komamura, en el momento en el que vimos llegar a Giselle, pues acabó
rematándola, ya asesinándola. Además debió de hacerlo de una manera pues terrible, como lo sádica y lo bueno, es que es sádica, pues lo sádico y psicópata que es Giselle, y que se ha comprobado en este capítulo, con la forma en la que bueno, en la que trata, y en la forma de controlar que tiene a la propia Bambieta, que la verdad no puede ser más putamente cringe, la verdad. Es bastante potente de ver, porque es un trato totalmente vejatorio y totalmente sí, es una psicopatía, es decir, es un sadismo tremendo. Y vemos pues en primer lugar cómo se enfrenta a Yumichika y a Kaku, que los acaban venciendo. Y vemos luego cómo llega el propio Mitsuri, que a con su planificación, pues Bambieta no tiene opción, la vence con toda facilidad. Pero bueno, como al final es un zombie, aunque le cortes el brazo, se va a reconstruir sin ningún tipo de problemas. Entonces Giselle, sabiendo que Bambieta sola, del zombie de Bambieta, no va a poder vencer, pues manda a su ejército de muertos vivientes, que ha convertido pues muchos de los shinigamis de la división del propio Zarachi y de los propios Yumichika y Kaku, que los ha convertido en zombies, y los manda pues contra el propio Mitsuri. ¿Y qué os pensáis? ¿Que Mitsuri va a pelear solo él contra todo el ejército de la propia Giselle? No. Porque si hay alguien sádico también en los shinigamis, o en este caso en los en el Seritei, pues es el propio Mitsuri, que te ha traído también a su propio ejército de zombies. En este caso 4 arrancars, que si os acordáis son los arrancars que aparecen al principio del arco, en el que aparece luego Grenjo y aparecen los arrancars y se enfrentan a Ichigo y a los propios shinigamis digamos en el mundo humano. Y pues no sé cómo cojones habrá encontrado los cuerpos de los arrancars vencidos y fallecidos en esa batalla, y los ha convertido, pues los ha devuelto a la vida, y ahora son pues sí, son unos zombies, unos ETs a sus órdenes, y que se van a enfrentar a la propia Giselle y al continuo ejército de zombies que tienen. Aunque en esta batalla solo vemos este comienzo, digamos, que es estas revelaciones, pero la batalla final, digamos, la veremos en el próximo episodio, en el episodio número 23, Guardianes. Y por otro lado, Guardianes, el capítulo también se centra en la otra parte importante, la otra trama interesante que tiene este capítulo, es cómo tanto Orihime, Chad y el propio Ichigo van a ser capaces de perseguir al Rey Quincy, a Yhwach, es decir, a ascender al reino espiritual. Y la respuesta está en una especie de cañón creado por Mitsuri, y que Urahara pues lo convierte en un auténtico vehículo para llegar al reino espiritual. Y es interesante, Guardianes, porque la energía que utilizan para poder crear este cañón son las distorsiones creadas por los Quincy's al haber atacado el Seritei, y que están empezando a generar estas distorsiones dentro del mundo real. Y esas distorsiones son obtenidas por los Vaisar y la propia Yuroichi, para dárselo al propio Urahara, y que este lo convierta en energía que hará de combustible para poder poner en funcionamiento este cañón y poder enviar a Ichigo y sus compañeros pues a buscar al Rey Quincy y al propio Ishida. Y a ver, es que es lógico que todas las actuaciones que están teniendo en este caso los Quincy's desde la apertura del Thunder Rage, pues al final crean esas distorsiones dentro del mundo humano. Y me parece interesante que se tengan como combustible, o como energía capaz de poner en marcha este cañón creado por el propio Mitsuri, como os he comentado, y mejorado y dado el último punto por el propio crack, por el propio genio, como es
Urahara. Entonces en los próximos capítulos veremos cómo tanto Ichigo como Chat y como Orihime son mandados al reino espiritual a intentar parar a Yhwach, Yugram y al propio Ishida. Y por último, guardianes, para terminar el capítulo nos deja la última sorpresita, y es que en la pelea de Mitsuri contra Giselle, pues toda la sorpresa, como os he comentado, que ha generado la vuelta de diferentes arrancars de la mano del propio Mitsuri, pues es, digamos, es respondida o es resuelta por la propia Giselle, pues dándonos una tremenda revelación, y es que de repente vemos cómo aparece un capitán zombie, digamos zombicidado o hecho zombie, como es Hitsugaya en modo zombie. Y yo cuando lo he visto he dicho, ¿what? No me jodas que lo ha convertido en zombie. A ver, esto no quiere decir que haya muerto. A ver, puede ser que haya muerto Hitsugaya y se lo haya convertido Giselle en zombie, pero como ya hemos visto y os he comentado en la primera parte, para convertir a shinigamis en sus zombies solo necesita bañarlos en su sangre. Entonces al final tampoco es necesario que los maten, por tanto no se debería confirmar, como ya yo he visto ya por Twitter, la muerte de Hitsugaya, que no sé, a ver, me da la sensación de que no, me da la sensación de que es un zombie que cuando se venza a Giselle, pues volverá a la normalidad y no ha muerto. Pero joder, sí que es una tremenda revelación con la que te deja el cliffhanger este capítulo de ver el 23, que se centrará en esa batalla de Mitsuri contra, como lo he comentado, como contra el propio Giselle. Por último, guardianes, respecto a la opinión general del capítulo, de este capítulo número 22. A ver, ¿qué queréis que os diga? A ver, es un capítulo mucho más tranquilo que los capítulos anteriores, pero creo que es bastante importante para lo que es, o que nos es bastante vehicular para lo que será los últimos capítulos o el final de este cour. Te deja, yo creo, bastante claro lo que va a suceder. Fundamentalmente en este capítulo te dan un poco de contexto de todo el poder de Giselle, de este Quincy con la letra Z, que era tan misterioso, y también te revela qué ha pasado con la propia Bambieta, y nos acerca a su combate contra Mitsuri, que es con lo que se centrará el capítulo anterior. Y por otro lado, pues un poco lo que será el viaje, la persecución, en este caso por parte de los amigos de Ishida, es decir, del propio protagonista, por el propio Ichigo y Orihime y Chat, lo que sería su persecución del Rey Quincy. Así que, a ver, claro, no es un capítulo como los últimos, es decir, como el propio combate con Kenpachi, la propia Ichigo, la propia Rukia, es decir, combatazos, pero creo que es un capítulo necesario a la hora de conectar los últimos 3 capítulos que quedan, y sobre todo para colocar un poco las piezas de lo que serán las próximas batallas, tanto para la propia Byakuya, para los propios Rukia y Renji, y bueno, pues el propio Mitsuri, que es donde se focalizará el próximo capítulo. Así que un capítulo interesante, a ver, no al nivel de los anteriores, porque es que han sido muy potentes en cuanto a pelea y animación, pero un capítulo necesario para avanzar en lo que serán las propias peleas y con lo que nos cerrará, con lo que será el desenlace de este Cour 2, dejándonos pues seguramente algún cliffhanger tremendo para el Cour 3. Así que, guardianes, lo dicho, capítulo necesario, interesante, mucho más tranquilo, pero que nos ha dado bastante revelaciones. Y poco más, bueno, pues nada, si os ha gustado este análisis y review del episodio número 22 del anime, del segundo course de la adaptación del último arco argumental de Bleach llamado Thousand Year Blood War, pues ya sabéis, guardanes, darle likecito, que es importante para que YouTube recomiende este vídeo, suscribiros al canal, y nada, en la caja de comentarios me decís vuestra opinión del capítulo, si os ha gustado. Y lo que veis, lo que será la pelea de Mitsuri versus el propio Giselle, es decir, duelo de sádicos. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao, guardianes.